Estamos en tiempos tan convulsos, tan complicados y, para decirlo simple y de buen modo, tan canijos, que pareciera que estamos entrando en los últimos tiempos. Y hoy me gustaría hacer este podcast hablándote de mi conocimiento y de mi percepción acerca de las profecías. Es posible vivir una vida bonita, satisfactoria, realizada y feliz. Co-créala aprendiendo espiritualidad, aplicando espiritualidad. Quiero decirte que conozco muchas profecías y las conozco bien. De hecho, mi primera conferencia en España fue sobre las profecías mayas, allá en el 2012, cuando decían que se iba a acabar el mundo. Y desde ese momento me di cuenta de lo riesgosas que son las informaciones mal emitidas y mal procesadas. Cuando fui a España, en julio del 2012, se esperaba que este fin del mundo ocurriera en diciembre. Me encontré con personas que estaban acumulando armas, comida, gente que había construido búnkeres subterráneos, que habían comprado refrigeradores con unas plantas de luz para poder atrincherarse en una vivienda por muchos meses hasta que acabara ese apocalipsis de 2012. Y me di cuenta de lo peligroso que es el fanatismo, de lo riesgoso que puede ser cuando la gente se obsesiona con una idea y, lo más importante, que estas buenas personas no tenían ni idea de lo que verdaderamente iba a pasar. Conozco también las profecías de Nostradamus, las de San Cipriano y San Agustina, que son poco conocidas pero son muy interesantes. Conozco las profecías de los papas de San Malaquías y otras muy importantes que se viven en la Catedral de San Pablo Extramuros. En ese lugar hay unos pequeños espacios círculos, bueno, los digo de ese tamaño, pero deben de ser más grandotes, pero como las ves desde abajo no se ven tan grandes, donde están los rostros de todos los papas, desde San Pedro hasta el Papa Francisco. Y se dice la profecía que cuando se acaben los círculos, se va a acabar el papado, va a caer Roma y entonces el mundo va a entrar en el apocalipsis. Te lo cuento porque quedan como 2 bolitas nada más. En las de San Malaquías, por otro lado, San Malaquías es un hombre con una capacidad de profecía muy potente que va describiendo a cada papa con unas cuantas palabras. Y en muchos casos, ojo, no en todos, pero en muchos casos corresponden los papas con las palabras. Él anuncia que hay un papa negro, que es el último de los papas, y que después de eso el papado vendría abajo. La parte importante a entender con estas y con muchas profecías más es que no es solamente la profecía, sino la interpretación de la profecía lo que puede llevarnos a un estado de energía o a otro. Estado, por ejemplo, que es un lugar muy potente en Éfeso, donde se dice que San Juan escribió el Apocalipsis. Y yo mismo, meditando en una colina en Éfeso, he tenido visiones apocalípticas. Ojo, visiones apocalípticas, no profecías. Y es importante el darnos cuenta que también he estado muy familiarizado con las visiones marianas de las profecías de los 3 días de oscuridad, con las profecías de los indígenas Hopis, con las profecías de los tiempos finales del Kalachakra Mandala de los hindúes, con el tiempo de la destrucción, con las profecías budistas del Buda Maitreya. Y se me fue una palabra, pero ya la tengo, en las profecías hinduistas que hablan del Kalki, del tiempo del caballo de acero, y las profecías budistas que nos hablan de la aparición del Buda Maitreya. Hay muchas formas de discernirlas y entenderlas. He podido estar en contacto con videntes auténticos, con personas que han recibido revelaciones acerca del devenir del tiempo. Y este programa, este episodio, lo quiero hacer centrado en 2 posiciones importantes. Primero, informarte, darte a conocer. Y segundo, explicarte por qué es tan importante que en lugar de entrar en el amarillismo, en el miedo, en lugar de empezar a vibrar con que todo ya valió paleta y de que las cosas se van a poner pésimas y empezar a correr y aullar como lobos, ¿por qué es tan importante que nos detengamos y nos demos cuenta que las profecías, ojo, que las profecías son una tendencia, son una posibilidad, pero que en tus manos y en las mías, en las manos de todos los que nos reunimos a meditar, en las manos de la gente que pide por un mundo mejor,
está la posibilidad de transformarlos. ¿De qué nos hablan las profecías? Voy a hacer como una pequeña síntesis, no tenemos tiempo porque sería algo muy extenso. Hay profecías, por ejemplo, que, como las mayas, que nos hablan del fin de una era. Y quiero ser muy enfático en esto. El fin de una era no es el fin del mundo. Es como cuando se acaba el otoño y la moda de otoño y los colores de otoño y surgen los colores de invierno. Es como cuando una serie que ha sido muy exitosa completa su temporada y vendrá otra nueva temporada. Los mayas nos hablaron de que el mundo tenía que experimentar unos ciclos y unos cierres de ciclo. Y en esos cierres de ciclo iban a ocurrir algunos elementos que están pasando en nuestros días que nos iban a decir: este tiempo ya terminó. Esa profecía la creo, la conozco. He trabajado desde el eclipse de sol del 91 en muchas zonas ceremoniales, he conversado con chamanes, con chilames mayas y he entendido que el verdadero mensaje no está en el fin de la tierra ni en el fin de la humanidad, sino en el cambio en la vibración y en la conciencia. Y esa profecía, por ejemplo, nos cuenta de cómo las personas iban a empezar a darle valor a lo que no lo tenía. Como de pronto, en lugar de valorar la tierra, los ríos, los animales domésticos y la familia, iban a comenzar a darle más valor a papelitos, a pensamientos y a cosas sin vida. Y demos cuenta de cómo vivimos en un tiempo en donde vale más un papelito y cosas sin vida que un río o una montaña. Los mayas también hablaban de una sociedad que iba a crecer tanto que los miembros de un mismo pueblo ya no se iban a reconocer. Y nosotros estamos viviendo un mundo en el que a veces no sabemos ni quién vive en el departamento de abajo, ni quiénes son las personas con las que me siento a compartir la comida todos los días. Hay personas que trabajan en una oficina y se sientan con alguien y desconocen hasta su nombre, que no nos damos cuenta de que estamos conectados los unos con los otros. Los mayas también nos advertían sobre un tiempo en donde el planeta se iba a acelerar, en donde cada vez iban a ocurrir cosas a una mayor velocidad e íbamos a ir todos persiguiendo el tiempo. ¡Qué potente suena! Vivimos en un mundo en donde perseguimos el tiempo. Ya no permitimos que el tiempo venga, nos abrace y nos lleve. Estamos correteando los minutos, correteando las semanas, correteando los días y los meses. En estas profecías mayas, que tienen diferentes puntos de referencia, algunas están en Honduras. Todavía me tocó ver en Honduras un pedacito en una estela de profecías, otras en Yaxchilán, hay otras que se han movido de lugar. Nunca se habla de que va a acabar el mundo ni de que nos vamos a destruir. Habla, por ejemplo, de la destrucción del ego, de lo que también, algo muy similar, hablan las profecías budistas. En el budismo se nos enseña que hay diferentes tiempos, diferentes movimientos y que cada nueva era, cada nuevo movimiento del tiempo requiere figuras y presencias que enseñen y que nos vayan llevando por un camino. A esas grandes figuras les llamamos avatares. Y los avatares son los maestros con mayúscula, de maestros maravillosos, muy picudazos, que van enseñando y que van mostrando cómo la humanidad tiene que ir avanzando. Los budistas dicen que el último maestro es el Buda, que todos conocemos, se llama Buda Sakyamuni, porque proviene de la tribu de los Sakyas, que es el Buda histórico, el príncipe Siddhartha Gautama, que seguramente han visto. Pero hay otros muchos Budas. Y ellos vaticinan que va a venir un último Buda que se llama el Buda Maitreya. Este es un Buda que va a traer un cambio, una revolución. Pero no una revolución de balazos, ni de incendios, ni de desastres, sino una revolución de compasión. Una revolución en donde los seres nos tenemos que comenzar a ver con una legítima intención de amor. Que el verdadero cambio no va a ocurrir ni por una explosión de petróleo, ni por un meteorito que pegue en la Tierra, sino que el verdadero cambio va a empezar a emerger cuando tú y yo, la persona que tienes al lado y todos con los que vas a compartir este podcast, porque este podcast hay que compartirlo, porque está muy extendido el miedo, porque la gente está empezando a entrar en cosas ahí casi paranoicas y es alto, momento. El mundo tiene esperanza y tenemos que ser parte de esa esperanza. Por eso confío
en que puedas regalarme un me gusta, suscribirte al canal y compartir este podcast. Créeme que es una sustancia necesaria para dotar de confianza, para dotar de ilusión a una parte importante de nuestra hermana humanidad. En esta visión del budismo, los ciclos tienen que transformarse, vamos a llegar a un punto de decadencia total, que es un punto de decadencia del ego, donde los individuos van a ser más importantes que los pueblos, ¿te suena? Donde las personas van a poseer personas, ¿te suena? Donde el ego va a terminar siendo tal acumulación de poder en tan pocas manos que van a implosionar y que las cosas van a tener que volver a recuperarse o a restaurarse. En las profecías hinduistas, por ejemplo, se habla de las encarnaciones de Vishnu, que son avatar, que es un gran maestro, y de cómo esas encarnaciones nos van hablando de diferentes ciclos y de diferentes tiempos, de cómo tenemos que ir evolucionando desde una parte primitiva hasta una parte un poco más consciente, hacia otro paso a más conciencia y hacia otro paso a más conciencia. Y el último de esos avatares que va a terminar otra vez una era se llama Kalki, el caballo de acero. Y no es comercial de los caballeros del zodiaco, aunque parece, así se llama. Y habla de un tiempo en donde iban a circular caballos de acero por los caminos que iban a irrumpir las montañas e iban a atravesar los ríos. Si tú piensas en una locomotora atravesando el río Varanasi o cruzando las montañas hindúes en el sureste, te darás cuenta de, caramba, son caballos de acero. No cabellos, caballos, son caballos de acero que están atravesando nuestra realidad. Y ese tiempo iba a venir seguido de información, de desorden, de una abundancia exponencial que se iba a desperdiciar. Y cuando lo miramos, tenemos una humanidad que nunca había tenido la posibilidad de nutrir a todos sus miembros y hoy todos podríamos comer. Y sin embargo, se desperdician cantidades absolutamente brutales de comida cada día, incluso tú y también yo. Tiramos muchísimas cosas que pueden ser alimento para los demás. Dentro de esta visión de las profecías hay algunas que nos hablan de la resurrección de los muertos, de los 4 jinetes del Apocalipsis, que esos jinetes del Apocalipsis van circulando campantemente todos los días. Vivimos la guerra, la peste, la muerte, vivimos el hambre y estamos viviéndolos. Pero esos caballos del Apocalipsis no son el fin del mundo, sino el fin de una manera de entender el mundo. Y es que, ¿cuántas guerras más tenemos que pelear? ¿Cuánta hambre más tienen que vivir nuestros niños? ¿A cuántas pestes, diagonal pandemias, diagonal enfermedades, diagonal gripes colectivas, diagonal virus, tenemos que someternos para darnos cuenta que no estamos haciendo las cosas bien? ¿De cuántas maneras nos tenemos que cuestionar todos? Porque aquí la parte fácil es apuntar y decir, no, son los gobernantes, son los políticos. Sí, estoy de acuerdo, pero también eres tú y también soy yo. Y si somos todos tenemos una posibilidad de sumar, todos tenemos una posibilidad de crear, de ponerle un pedacito de luz y de esperanza. En las profecías se habla, por ejemplo, de 3 días de oscuridad, en donde ninguna luz artificial va a poder ser encendida y solamente nos podremos iluminar por velas consagradas. Se habla de momentos que me parecen un poquito como The Walking Dead, en donde va a haber gente en las calles y te va a tocar la ventana y tú no tienes que abrir a nadie, aunque hable con la voz de tu madre o de tu padre y tienes que quedarte encerrado ahí y después de esa oscuridad va a venir el sol y entonces todo se va a iluminar. Y yo de pronto pienso, ¿no se han cuestionado que esto puede ser simbólico? Que la oscuridad no necesariamente es la oscuridad de que se vaya a la luz. Que la oscuridad es de que se vaya tu luz, de que se vaya tu compasión, de que se vaya tu esperanza, de que se vaya tu humanidad. ¿Te has dado cuenta de cómo vamos avanzando sin voltear a mirar a los que se van quedando atrás? ¿Te has dado cuenta de cómo hemos entrado en un ritmo frenético
en donde pareciera que los viejos son desechables, que los enfermos son desechables, que las personas que no piensan como tú están mal, que podríamos eliminar a una cantidad tremenda de gente de población porque no sirve para nada. Y eso es obscuridad. Y es una obscuridad que no se está borrando de nuestra vida. Cuando nos hablan de las velas consagradas, lo platiqué esto con un sacerdote jesuita a quien respeto mucho, y él me decía, la vela consagrada, sí, en sentido literal, es ir a la iglesia, quienes creen en la iglesia católica, a pedir que esa vela sea una vela bendita y una vela consagrada, y te la lleves a tu casa y tú la tengas lista para poderla encender. Pero la vela más consagrada es tu corazón. La luz que no se debe de apagar es la luz de tu bondad, la luz de tu misericordia, la luz de tu amor por los demás, la luz de tu amor por tu planeta y la luz de tu amor por ti. Y entonces cuando esa oscuridad se presente y la gente toque la puerta y no le abres, creo que muchos de nosotros ya no le abrimos la puerta a la gente. Por lo menos a la gente que vivimos en la Ciudad de México nos da miedo bajar la ventana. Si alguien se me acerca, la primera reacción es brincar y verle la energía a ver si tiene cara de buena gente o de asaltante. Vivimos en una sociedad convulsa. Me ha tocado caminar por muchas partes del mundo y darme cuenta cómo en el mundo las personas ya vivimos con miedo, en desconfianza, podría decir que hasta en violencia, en este pensamiento de antes de que tú me dañes yo te voy a dañar y antes de que tú me pegues yo te voy a pegar. Y todas estas profecías tienen un propósito, claro que sí, hacernos reflexionar, hacernos entender, poner nuestra atención al servicio del miedo, del caos, de la destrucción, de la muerte, de la perplejidad, o por el contrario, poner nuestra atención al servicio de la luz. Porque vamos a suponer, sin conceder, que viene un Armagedón, que se van a armar los catorrazos y que va a luchar la luz contra la oscuridad. Vamos a suponer que va a aparecer el anticristo, como se ha vaticinado, por ejemplo, por Nostradamus, y que va a surgir de alguna república del Medio Oriente, que es simbólico, y va a surgir con un poder económico, político, y va a seducir a las masas, porque, ojo, el anticristo de Nostradamus no es un monstruo maléfico rojo con cuernos y patas de cabra, no. Es un político joven, inteligente o política, no lo sabemos, joven, inteligente, revolucionario que va a aparecer como un salvador y que va a tener a muchísima parte de la humanidad siguiéndole. Y los que digan, no, ese no es, vamos a ser exterminados, desvividos, como diría mi amigo Fepo, desvividos por completo. Y la parte importante es, si eso ocurre, si viene el Armagedón, si hay esta lucha final entre Gog y Magog, ¿de qué lado vamos a estar? Porque si tú estás vibrando en el miedo, si estás vibrando en la avaricia, en la codicia, si estás vibrando en el resentimiento, estás del lado de la oscuridad. Y yo te quiero decir, desde la humildad de mi sillita, desde mi conciencia, quizá chiquita, quizá medianita, que no podemos dejar que el miedo nos arrastre. Primero, que las profecías se han estado extendiendo por 2000 años, porque te quiero contar que los primeros cristianos decían que después de la crucifixión de Jesús ya venía el juicio final y ya se acababa el mundo. Y luego empezaron los primeros cristianos y cada siglo, el año 100, el año 200, el año 300, era el fin del mundo. Para el año 1000 hubo una conmoción general porque ahora sí ya se iba a acabar el mundo y no se acabó. El año 2000, te acordarás, los sistemas informáticos se van a caer y entonces la humanidad, y no pasó. 2012 no pasó. Y cada tercer día, un nuevo loco saca la profecía de que ahora sí el 22 de junio se acaba el mundo, no, el 25 de septiembre, no, el 14 de diciembre. Y el mundo no se acaba, porque te tengo una noticia. El mundo no se va a acabar. El mundo tiene que completar sus ciclos, tiene que transformarse y tiene que evolucionar. Hay profecías de los extraterrestres van a bajar y gente contactada de ya mañana bajan y no han bajado. Y hay personas van a salir los del interior de la tierra y nos van a enseñar la vida nueva y no han subido. Y lo que te quiero invitar a ti, que te agradezco por seguirme, por darme la oportunidad de alcanzar en este espacio un puente de conexión, es, primero, no tengas miedo. Necesitas mantenerte haciendo lo que tú sabes hacer, conectado con lo que tú sabes conectar, meditando, rezando, siendo buena persona, cuidando a tu perro, amando a tus hijos.
Y segundo, la vida es presente. Tú puedes meterte a un búnker loco de la Segunda Guerra Mundial para protegerte de las armas atómicas de Putin o de Bielorrusia o de lo que quieras. Y ahí te puedes meter. Pero la vida sigue. Y la vida está aquí. Y cuando tú estás en la vida, tu responsabilidad es vivir bonito y ser una buena persona. Y sé que hay gente de, ay, qué chole con Fer Broca de su buena persona. Pues a mí sí me importa ser buena persona y este es mi podcast. Y como es mi podcast y me importa, lo digo y lo seguiré diciendo. A mí me importa que la gente sean buenas personas y yo cultivo ser una buena persona. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Meternos en la oscuridad, entrar en el miedo, permitir, por ejemplo, que la difamación, que los haters, que la gente trastornada, enferma, corrupta interiormente, miserable y infeliz, quedados, no estoy hablando de quedados de alma, de ánimo, de esperanza y de corazón, o flacos, torcuatos, o con cuadritos frustrados, me da igual, estén machacando nuestra existencia, o vamos a elegir vibrar sobre algo más alto y mejor. Mi llamado a ti, y es lo que yo practico, es: tengo que confiar, tengo que creer y quiero creer en que el mundo tiene una posibilidad de despertar a una nueva era mejor. Creo en los niños. Hace muy poquitos años, el universo me regaló, a través de mi hermano y de mi cuñada, la posibilidad de sentir el amor por mi sobrino. Es el primer niño cercano en mi vida. Y al verlo y ver cómo responde, cómo reacciona, cómo sonríe, me hace sentir esperanza en el mundo. Y me hace saber que hay niños que van a transformar este mundo. Y que lo que a mí me toca quizá no es servírselos en bandeja de plata, pero sí es abrir el camino para que cosas bonitas puedan pasar. Yo creo en los jóvenes. Tengo el regalo de ver en mis cursos a gente joven que está diciendo: Fer, el planeta. Fer, hay que ser buenas personas, hay que constelar, hay que sanar, Fer, los animales, Fer. Y yo los veo y digo, esa es la energía en la que yo me quiero centrar. Porque si este mundo tiene una esperanza, la esperanza somos nosotros. Yo no creo que vengan a salvarnos los ángeles del cielo, y sí creo en los ángeles. No creo que vengan los extraterrestres, ni que salgan los reptilianos, ni que salgan los intraterrestres. Creo que esta es nuestra casa. Y que nos toca a todos combatir y defender nuestra casa desde la luz, con amor, atención y presencia. Por eso convoco a mis meditaciones en Chapultepec, en donde nos reunimos y, a pesar de lo que esté pasando, meditamos por la paz y por la tierra. Por eso hago estos podcasts, porque podría hacer podcasts más vendedores de tragedias y asesinatos, de avionazos y de cosas de otro tipo, pero yo elijo hablar de lo que sé que suma, aporta y construye. Quiero terminar este podcast, que estoy conmovido y se me salen mis lagrimitas y hasta un mocasín por ahí. Quiero terminar este podcast contándoles una leyenda de la tradición taoísta. Habla sobre una diosa a la que yo quiero mucho, que está ahí. Me voy a parar, voy a interrumpir tantito el podcast, no lo corten, para enseñárselas. Destapé al micrófono que le dio frío, pero miren, ya lo tapamos. La gente que no le está viendo la imagen está cerquita, estoy cerca de mi altar. Para acá, ahí está. Esta imagen es de una diosa que se llama Kuan Yin. Es una diosa de la tradición china que yo quiero mucho y que para mí es uno de mis grandes espíritus protectores. Es una mujer preciosa que fue princesa. Y esta princesa quería dedicarse a la espiritualidad, quería meterse a un monasterio, y su padre, un emperador rico, decía: pues no, mi reina, usted se tiene que casar con un príncipe por aquello que nos paguen la dote. Y entonces Kuan Yin decía: no, yo quiero dedicarme a la oración y a la contemplación. La historia breve, que la pueden ustedes buscar, Kuan Yin es uno de los nombres más comunes. Kuan Yin es como se pronuncia en la tradición más purista de la China antigua. Esta princesa decide fugarse y entonces para no casarse, y el padre la persigue. La historia finalmente y triste es que la mata. Pero esta mujer se vuelve un símbolo de la misericordia y de la compasión, porque perdona a su padre y entonces va en la escalera de evolución al cielo, siendo una mujer tremendamente buena que vivió apegada a sus ideales, un espíritu limpio.
La parte que me encanta de la historia es que Kuan Yin ya tenía su entrada al cielo. Estaba así su recepción de honor, tapete rojo, mayordomo de guante blanco, así, pásele, señorita Kuan Yin. Y Kuan Yin de pronto, cuando iba a dar el paso para entrar en el cielo, escuchó un lamento. Algunos dicen que de un niño, otros dicen que de una mujer que estaba dando a luz. Y al escuchar el lamento se detuvo y pensó, ¿cómo puedo yo entrar al cielo si todavía hay gente sufriendo? Y entonces, en ese espíritu de compasión, Kuan Yin dio un paso atrás y dijo, mi verdadera misión es ayudar a todos a entrar al cielo. Y solo cuando el último de los seres haya entrado, entonces voy a entrar yo. Y para mí, ese es el símbolo de la espiritualidad en la que vivo. Tenemos que ayudarnos. Y a veces la ayuda más grande está en voltear a ver al totonostle con el que te casaste o el voltear a ver a la beluga con la que te toca subirte al camión. Y tienes que comprender desde el fondo de tu ser que ahí empieza la compasión y el verdadero cambio. Querida comunidad, atendamos las profecías, entendámosla bien y por encima de todo, vibremos siempre en favor a la vida y al servicio de la luz. Y termino hoy este podcast muy emocionado y muy conmovido, recordando una canción que mi padre me enseñó. Es una canción hermosa, no les voy a cantar, todavía no es para tanto, que en una frase dice, ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Gracias, querida comunidad.